Bueno, estimados estudiantes, vamos a hacer acá una pequeña prueba para poder verificar que esto efectivamente sí esté funcionando aquí. Bien, vamos a forzar un error en el momento en que se va a hacer la inserción de detalle préstamo. Miremos que en préstamo y en detalle préstamo, si nosotros lo ponemos si lo verificamos, último registro que se ingresó fue el préstamo 33. Entonces el próximo que se generaría, miren que aquí está ID préstamo 33, el próximo que se generaría sería el 34. Entonces vamos a colocar aquí 34 y vamos a forzar un error porque aquí en detalle préstamo vamos a colocar el ID préstamo que ya hemos insertado en préstamo, si no nos generaría un error. Pero aquí este usuario, aquí se coloca el ID usuario, tiene que ser un usuario que ya exista. Entonces fijémonos en usuarios y verificamos que, por ejemplo, el usuario 9 con ID nuevo no existe. Entonces aquí vamos a colocar usuario 9 para ocasionar un error en forma deliberada, de tal manera que observemos como si hay un error acá, él no me va a permitir insertar en detalle préstamo, obviamente, y en préstamo tampoco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo está dentro de una transacción. Si estuviera fuera de una transacción, sí me lo dejaría hacer. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer acá, vamos a hacerlo aquí sin transacción. Cuando lo hago sin transacción, él me lo va a generar en préstamo, me va a generar el préstamo, me lo va a permitir insertar, y en detalle préstamo, pues obviamente no, porque aquí se genera un error. Es decir, este usuario 9 no existe. Entonces vamos a verificar. Vamos a ejecutarlo. Aquí me dice que hay un conflicto de foreign key y me dice que ese conflicto de foreign key se da por el ID libro, es decir, porque este libro no existe en la tabla libros. Entonces aquí vamos a mirar cómo quedaron. Debió haber quedado préstamo con el 34, pero detalle préstamo pues no quedó con ningún libro. Entonces miren aquí, préstamo, perdón, con 36 porque ya se había generado un error, ¿cierto? Con el 36, pero en detalle préstamo pues quedó cojo porque no quedó con los... con lo que nosotros queríamos generar. Vamos aquí a generar otro, supongamos que es con el 37, vamos a insertar préstamo y detalle préstamo. Como el que había primero era 36, se va a generar el siguiente que es 37. Entonces aquí me dice que se genera un error. Ese generó porque el 9 no existe en los usuarios. Por lo tanto, no me lo dejó insertar acá. Si nosotros le damos aquí, entonces él me insertó en la tabla préstamo el ID préstamo 37, pero en usuarios no me permitió ingresar, por lo tanto la información quedó coja. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que si se presenta aquí un error, entonces aquí no queda insertado obviamente, pero en el padre tampoco, que es préstamo. Recordemos que es préstamo y detalle préstamo. Este es el padre y este es el hijo. Este tiene cardinalidad 1 y este cardinalidad muchos. Entonces debería dejar insertar acá y acá también, ¿cierto? Es como para ponerlo como un ejemplo, ¿cierto? Entonces, si no dejo insertar acá, entonces que aquí tampoco, pues no debe insertar en ninguno de los dos. Entonces, para eso se utiliza el begin try, el begin try, ¿cierto? Y si sucede un error, entonces devolver la transacción, devolver la transacción lo que hace es que no me permite que en la variable que en la tabla donde sí se pudo hacer la inserción, que en este caso fue préstamo, pues devuelva la transacción, o sea que lo vuelva a dejar como antes. Entonces, vamos a mirar acá cuál es en este momento préstamo, cuál es el último préstamo que se ha generado. Se generó el 37, pero como ya hubo una situación, ¿cierto? Aquí está el 37. El siguiente que se generaría sería el 38, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar la transacción y vamos a verificar si se hace o no se hace la transacción. En este caso, como todo está dentro de un beginning commit transaction, estamos viendo que si se genera un error
nos muestre este mensaje y que devuelva la transacción, pues no debería de insertar en ninguna de las dos tablas. Vamos a hacerlo. Vamos a ejecutarlo. Aquí dice que ocurrió un error que aborta la transacción y vamos a mirar entonces, debía haber quedado entonces en 37 en préstamo, porque no porque debía haber abortado la transacción. Entonces mire que quedó en 37. ¿Cómo podemos nosotros llevar esto a un procedimiento almacenado? Primero, tendríamos que llevarlo a instrucciones SQL, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar rápidamente de qué manera se haría. Todas las instrucciones que nosotros tenemos acá las colocaríamos nosotros en variables, ¿cierto? O sea, aquí no colocaríamos ya uno, sino que lo colocaríamos el ID usuario, arroba ID usuario, ¿cierto? Aquí no colocaríamos 9, sino el ID del libro. Y aquí no colocaríamos 38, sino el ID que generó préstamo, ¿cierto? Cuando se hizo la inserción. Entonces, para esto es importante que ustedes investiguen en internet cuando sucedan estas cosas, cómo puedo obtener un ID que ha sido generado, ¿cierto? Entonces es muy importante que ustedes, por ejemplo, yo aquí coloqué devolver el ID insertado de SQL Server Transaction SQL. Entonces mire que aquí nos dicen que, que en Microsoft nos puede explicar cómo hacer esto. Miren que aquí está incluso en español. Hay tres formas de hacerlo, con el scope identity, arroba identity, y con esta otra función. Aquí dice que el scope identity que devuelve el último valor de la identidad en el ámbito de ejecución actual. Contiene el último valor de identidad generado en cualquier tabla y este devuelve el último valor de identidad generado para una tabla completa de cualquier sesión en cualquier ámbito. Aquí el mejor es este porque este nos lo están devolviendo del ámbito actual. O sea que vamos a usar esta instrucción, esta función. Vamos a decirle, nosotros vamos a crear una variable, vamos a decirle declare arroba préstamo, ID préstamo, de tipo INT, y le vamos a decir, vamos a decirle por acá, declare sed arroba préstamo, y vamos a decirle que vamos a utilizar esa función que acabamos de observar por acá, scope identity, y vamos a llevarlo para acá. Y ya esta va a ser la variable que nosotros vamos a usar, o sea, el identity que se acabó de generar, ¿cierto? Incluso aquí nosotros le podemos decir que nos hace con un print cuál es ese valor que acabó de insertar. Perdón. Borremos este de acá. Y ya con esto lo haríamos utilizando las variables. Bueno, antes de eso tenemos que definir valores. O sea, aquí el usuario, por ejemplo, aquí el usuario que teníamos, tenemos que declarar las variables. Declare usuario, la vamos a poner de tipo entero. Y le vamos a decir que va a tener un valor de 1 y declare declare y vamos a decirle arroba libro. Vamos a decirle que también va a tener un valor de 1. Este libro tiene que existir en la tabla libro y este usuario tiene que existir en la tabla usuario. Esta sería una función. Y vamos a buscar otra función que para que no tengamos que colocar este valor aquí, pues un valor concreto, sino que lo podamos generar. Lo podamos generar a partir de la fecha actual, que es getDate.
Entonces, ¿cómo podemos generar lo que es a partir de la fecha actual? Pues nos sume 10 días más. Entonces, por aquí nosotros podemos buscar, pues muy bueno buscar por Google una función eh, adicionar días función SQL Server. Entonces aquí nos dicen que hay una función, me dice que también lo da Microsoft, la función DateADD. Entonces aquí nosotros nos explican toda esa función. Nos dicen que estos son los parámetros, nos dicen cuál es la sintaxis. Aquí nos explican cuál es la sintaxis que nosotros tenemos acá, qué es lo de intervalo. Nos dicen que intervalo es una expresión de cadena, que es el intervalo de tiempo, si va a ser en días, en meses o en años. El número de días que se le va a adicionar y aquí la fecha a la cual le vamos a adicionar esos días, ¿cierto? Aquí nos indican en qué, cuál va a ser la parte esta del intervalo, si se le coloca mes, si se le coloca día o cuál va a ser la forma en cómo se va a colocar pues ese intervalo. Si ustedes verifican más adelante, por ejemplo aquí, vamos a adicionarle 10 días, entonces aquí dice que entre comillas se coloca de la palabra A y aquí la variable, la fecha a la cual se le va a adicionar. Entonces aquí nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos definir otra variable. Vamos a colocar una variable que la vamos a colocar declare fecha, arroba fecha. Bueno, aquí en libro mejor que me faltó el tipo de dato INT y por eso aparecía aquí este subrayado. Vamos a colocarlo fecha de evolución. Lo vamos a colocar de tipo data time. Vamos a decirle que esa fecha de evolución va a ser igual a lo que me vuelva la variable. Le vamos a decir acá que va a ser en días, que el número va a ser por ejemplo 10 días y que la fecha va a ser get day, o sea la fecha de hoy. Bueno, entonces ya en esta parte vamos a decirle que este es day, para indicar que son días, el número de días y a la fecha a la cual le vamos nosotros a colocar esa partecita. Aquí en esta parte nosotros le vamos a decir que vamos a colocarle un set y ya con esto nos soluciona el problema. Entonces, aquí en esta parte, en vez de colocar aquí el valor como tal, vamos a colocar esta variable. Y con eso ya se nos soluciona el problema. Vamos nuevamente a ejecutarlo. Si se presenta un error, entonces nos muestra esta situación. Vamos a ejecutarla. Y ya nos dice pues que ha sido completada la operación. Para poder saber si sí fue completada la operación, entonces tenemos que darle un select a préstamo y al detalle préstamo y ustedes tienen que verificar si sí se aumentó, si sí se creó otro préstamo en la tabla préstamo y si sí se creó otro registro en la tabla detalle préstamo. Observemos, volvámonos nuevamente pues a ejecutar
Recordemos que volvamos a ejecutar para ver qué valor me devuelve este préstamo y verificar que aquí efectivamente sí me está insertando el ID préstamo que aquí se definió. Eso lo vamos a ver en el próximo, en la próxima, en el próximo